Entonces, muy buenos días, reciban un cordial saludo. Tenemos la novena clase, así que sean bienvenidos. Mi código por acá. Bueno, tenemos una siguiente clase en donde vamos a hablar la forma de suspensión y forma de terminación de los contratos. Que el estudiante conozca las formas de suspensión y terminación de una relación de trabajo. Realmente es que son pocos artículos, pero sí le pido que usted busque su resaltador, busque, porque sí hice varias anotaciones, yo lo tengo acá, puse mi código de todas maneras ahí, pero tengo como unas mis hojitas subrayadas y las tengo impresas solo para mis estudiantes, ¿verdad? Para que no se me olvide decirle algunas anotaciones que le van a servir. A mí no me van a servir, pero a ustedes sí, y por eso es que imprimo mis hojitas para que no se me vaya ninguna cuestión que yo quisiera que usted lo vea. Nuestro código de trabajo, pues estos artículos van a ser largos, que dentro de lo largo que son, puede que no nos percatemos de algunas cuestiones que son importantes, por eso es que este pedazo sí siempre imprimo mis hojas para que usted también vaya subrayando y tenga pues lo necesario. Entonces tenemos capítulo séptimo, suspensión de los contratos de trabajo. ¿Dónde tenemos la definición exacta de la suspensión de un contrato de trabajo? Pues en el artículo 65. Le quisiera pedir a algún maestrante que habilite su micrófono, artículo 65, y le escuchamos. Si no, yo lo busco por ahí. Vamos a ver a quién le voy a preguntar acá. Vamos a ver quién está. Ana del Rosario Molina. Artículo 65. Hay Gracias. suspensión de los, hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales, prestación del trabajo y pago de salario, sin que por ello terminen dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. La Muchas gracias. suspensión Solo permítame un ratito. Entonces, véame ahí. Dice parcial o totalmente durante un tiempo. Veamos. Continuemos, maestrante, por favor. La voy a ir interrumpiendo. La suspensión puede ser A. Individual parcial, cuando afecta a una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. B. Individual total, cuando afecta a una relación de trabajo y las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. C. Ujú. Colectiva parcial, cuando por una causa se afecta la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el patrono o sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Y C y D, colectiva total, cuando por una misma causa se afecta la mayoría o la totalidad de las relaciones del trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el patrón y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Muchas gracias, maestrante. Entonces, le agradezco mucho. Entonces, tenemos ahí que tenemos la suspensión. De lo que la maestrante hizo favor de leer, dice, hay individual parcial, pero también hay individual total. Entonces, ve ahí porque ahí hay dos cosas diferentes. Individual total, individual parcial. Tenemos colectiva parcial y colectiva total. Entonces, tenemos esas cuatro, en todo caso, que nos mencionan. ¿Qué pasa en la individual parcial? Afecta, dice, a una relación de trabajo, pero subráyeme ahí porque lo importante es una de las partes deja de cumplir. Entonces subraya ahí donde está y una.
Si es solo una de las partes la que está dejando de incumplir, pues estamos ante una suspensión individual parcial. ¿Qué ejemplo podría ser ahí? Agréguele a la par el artículo 66 de su Código de Trabajo. Pido que alguien más agarre su Código de Trabajo y solo me lea qué decía el título del artículo 66 del Código de Trabajo, por favor. Son causas, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Son causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. Vale. Entonces, un ejemplo podría ser entonces para ese individual el artículo 66 de nuestro Código de Trabajo. Pues le pido que haga la anotación ahí, por favor. Luego dice individual total. Cuando las dos partes, así que subraye porque ¿por qué vamos a tener una individual pero total? Va a ser porque las dos partes dejaron de incumplir. ¿Qué ejemplo podríamos tener ahí? Pues lo que dice nuestro artículo 68 de nuestro Código de Trabajo. ¿Alguien más busca el artículo 68 y me dice cuál es el título de ese artículo? Por favor. Son causas de suspensión individual total de los contratos de trabajo. Bueno, entonces se da cuenta, tenemos unos artículos que sí nos están apoyando a esto, entonces los colocamos ahí. Luego dice colectiva parcial, pero hay colectiva parcial, dice, cuando por una misma causa se afecta, subraya la palabra afecta, ¿sí? Y hasta abajo, casi en la última línea donde dice, y el patrono o sus trabajadores, ¿qué ejemplo podría tener para esa colectiva parcial? Subráyelo ahí, póngalo ahí a la par con lápiz, con lapicero, con lo que tenga. El artículo 70 de nuestro Código de Trabajo. ¿Alguien más que agarre su artículo 70 y lea cuál será el título de ese artículo 70, por favor? Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo. Bueno, gracias. ¿Verdad? Porque aquí tenemos que ir haciendo conexión de una cosa con la otra. Luego dice colectiva total. Dice cuando afecta a la mayoría y hasta abajo al final dice el patrono y sus trabajadores. Arriba decía, en la colectiva parcial dice o sus trabajadores y en la colectiva total dice cambia el o por el y sus trabajadores. ¿Qué ejemplo podemos tener para ese inciso? Coloque ahí por favor a la par de su código el artículo 71 del Código de Trabajo. Y el título de eso dice, son causas de suspensión colectiva total. ¿Se da cuenta? Estamos en el artículo 65, pero nuestros ejemplos están más adelante. Entonces, para que no los olvidemos, los colocamos en la orilla de nuestro código. Entonces, acá tenemos también que para esto son causas, hay una suspensión de las obligaciones principales, se los puse ahí en la diapositiva. Se suspenden esas obligaciones principales, pero sin romper el vínculo contractual. Ese es el objeto que tiene esto, que en determinado momento se va a romper, digamos que se va a dejar de dar la obligación que tengo, pero no por dejarse de dar, se rompió ese vínculo que hay entre patrono y trabajador, ¿sí? Ese vínculo va a persistir ahí, ¿verdad? No es que se haya acabado en ningún momento, solamente es que hay una pausa prácticamente para que se pueda llevar a cabo el mismo. Veamos qué más dice. Nuestra doctrina lo va a establecer de la siguiente manera. También se los puse ahí. Causas que van a ser imputables al trabajador. Bueno, veamos. En algún momento pues esa causa va a ser imputable al trabajador y va a ser prácticamente que la culpa del trabajador. Un ejemplo puede ser porque él no asista al trabajo sin justa causa. Él simplemente no asistió al trabajo,
no tiene una causa justificada como por decir que se fue a leaks, que tiene un permiso de leaks o tenía otro permiso totalmente justificable. No, simplemente es una causa que se le va a imputar a él porque él no asistió a su trabajo y no tiene un fundamento legal para no haberse presentado al trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos acá. También puede existir otra causa según la doctrina que va a ser una causa que va a ser imputable al patrón. ¿Cuál va a ser esa causa imputable al patrón? Por supuesto que va a ser la falta de herramientas. Está todo los trabajadores en la empresa quieren cumplir con lo que ellos mismos se han obligado y todo, pero ¿qué pasa? Ese día no hay herramientas o se acabaron las herramientas, solicitaron de que se pudiese hacer el cambio de las herramientas respectivas y eso no sucede. Entonces hay un incumplimiento, pero esto es una causa que vamos a imputarle al patrón. Esas herramientas había quedado establecido que él no las tiene que dar y él no nos da esas herramientas. Entonces, estamos ante esa causa. También, según la doctrina, dice que podría haber un incumplimiento porque hay una causa accidental. Esto ya es algo que puede suceder y que pues no va a ser imputable para ninguna de las dos partes, porque si hay una inundación, ¿qué vamos a hacer en una inundación? Eso no le puedo echar la culpa al patrono. Mire, por su culpa el río que queda cerca de nuestro negocio se desbordó y es su culpa. No tiene. Hay cuestiones que son causas accidentales que no son culpa del patrono. Tampoco el patrono le va a echar la culpa al trabajador. Mire, por su culpa nos inundamos, vino una tormenta y se inundó todo nuestro negocio. Realmente es una causa accidental, pero sí puede ser una causa que se le va a imputar, ya sea al patrón o al trabajador, si tenemos, por supuesto, cómo comprobar que esa inundación sí fue culpa del trabajador. ¿Por qué? Porque en la noche se supone que dentro de su contrato dice que él, como jefe del área de cocina, pues debe percatarse que las luces, que todas las herramientas hayan quedado en su lugar. Esto también es que él haga una verificación del cilindro de gas, de las luces y también que haga una verificación de los chorros o las cuestiones en donde se extrae el agua. Si era una cuestión que el trabajador tuvo que haberlo hecho y su jefe se percata que no lo hizo y se quedó prendido el chorro y eso provocó pues esa es otra situación, ¿de acuerdo? Pero las causas accidentales como inundaciones o cuestiones de terremotos y eso, pues eso ya es un accidente que sucede, pero si el accidente sí es culpa de alguien, pues entonces podría ser una causal. Puede ser provocada por el trabajador, pero no culpable. Esto también lo dice la doctrina, podemos tener algunas cuestiones en donde se provocó por el trabajador, pero tampoco es su culpa. Él salió con su familia, como dice acá, una enfermedad con justa causa, pues él salió con su familia el día anterior, se fueron, era día domingo, él no trabaja, se fue con su familia y decidieron irse al puerto. Y da la casualidad que son de Quetzaltenango. Se fueron al puerto, disfrutaron el día, pero ese cambio de clima le hizo mal al trabajador. Él no lo hizo por decir, mañana no quiero ir al trabajo y me voy a ir a enfermar a la playa porque no quiero ir al trabajo. No, tal vez sí fue provocado porque por supuesto él en su día libre se fue con su familia, pero él no tenía el propósito de hacerlo por enfermarse. Él fue porque quería disfrutar con su familia de un día de descanso, se fue. Si él no hubiera ido, no se hubiera enfermado y estuviera en perfectas condiciones para ir a su trabajo. ¿De acuerdo? Por eso dice, puede ser provocado por el trabajador, pero no es su culpa. ¿Sí? Enfermarnos no es culpa de nadie. Entonces, una enfermedad que por supuesto él sí tenga los documentos respectivos en donde conste que pues sí, que está enfermo, que está hospitalizado, cualquier situación que pueda darse, pues que tengamos la causa justa para poderlo comprobar. Según la doctrina, pues tenemos estas que van a suspender las obligaciones principales, no van a romper ese vínculo contractual, pero que en la doctrina pueden suceder de esta manera. Causas imputables al trabajador,
causas que se le pueden imputar al patrono, las cuestiones accidentales que pueden suceder todo el tiempo, a menos que realmente sea culpa de alguien, pero aquí queremos ver esas causas accidentales como que no son culpa de nadie, pueden suceder. Y las provocadas por el trabajador, que tampoco es su culpabilidad, pero que en determinado momento se puede llegar a enfermar y pues si tiene la justa causa para ello, pues no pasa nada. Perdón, doctora. En el caso de enfermedad, digamos que es algo tal vez muy común. Muchas personas a veces, digamos, se reportan enfermas, pero no necesariamente fueron al médico. Una cosa, o normalmente le piden a la empresa en ese momento que tomen el día de cuenta de vacaciones, porque tampoco la empresa se lo va a regalar. Entonces, en ese caso que ellos informan y fue información verbal o si pudo ser a través de un correo electrónico, ¿cómo funciona eso? Bueno, aquí no tenemos un estándar de cómo se tendría que dar la misma, porque esto va a depender si es una empresa privada, cómo tiene sus protocolos ante la situación de enfermedades, porque esa es una cuestión que se debe prever. Si es una institución del Estado, normalmente las instituciones del Estado tienen sus manuales de funciones y tienen sus reglamentos o dentro de los manuales se tiene establecido qué va a pasar o cuál es el procedimiento. Hay circulares que tienen el procedimiento cuando una persona se va a enfermar. Entonces, no tenemos algo estandarizado que el Código de Trabajo diga. Debe decirlo de forma verbal, debe escribirlo por un mensaje de texto, debe hacer una llamada, simplemente se ausenta. No existe una estandarización desde nuestro Código de Trabajo de esta naturaleza. O sea, no existe. Va a depender de cómo se tiene normado. Les voy a dar un ejemplo. Donde yo trabajo, en la empresa donde trabajo, pues definitivamente que si alguien se va a enfermar, la única forma para que nosotros no podamos llegar al trabajo es que nosotros le avisemos a nuestro jefe inmediato superior, pero él luego nos va a preguntar, la primera pregunta que nos va a hacer es, ¿va a ir al IX? Si estamos enfermos es porque vamos a ir al IX porque pagamos IX. Entonces, ¿qué quiere decir entre que me estoy enfermo y no voy a llegar, pero le voy a llevar la hoja que me dé el IX de que estuve en el IX y si hay suspensión o no hay, pues dependiendo, ¿verdad? La gravedad del asunto. Pero lo primero que me preguntan en mi trabajo es eso. ¿Qué voy a hacer? Si estoy enferma, puedo faltar siempre y cuando acuda al IX y es el único documento, si lo queremos ver así, comprobable de que asistí al IX. Ese es uno. Ese es en mi caso, algo real que le estoy contando. Puede ser, porque he asesorado a otras empresas, ¿qué puede pasar? He visto que otra empresa puede ser que tenga un protocolo, dio una circular de cuál es el procedimiento en caso que alguien se enferme. Y ese corresponde a dos cosas, porque, por ejemplo, en esa institución pueden pasar dos cosas. Que si la persona se enferma, le avise a su jefe inmediato superior y ese aviso lo va a hacer, digamos que tiene que hacerlo por llamada. Bueno, lo llama. El jefe le va a preguntar, ¿va a ir al IX o no va a ir al IX? Pero hay empresas que tienen un seguro médico. Entonces, no, mire que no voy a ir al IX, pero sí voy a ir a mi seguro. Ese seguro le va a dar una constancia al salir de la cita, que por supuesto estuvo ahí, fue tratado y necesita reposar o yo qué sé, pero va a llevar la constancia, ya no solo del IX, porque él está diciendo que no va a ir al IX, pero como la empresa le paga un seguro, él va a asistir al seguro, pero está normado ese procedimiento. ¿Me explico? Que no solo puede ser la constancia del IX, sino el médico particular que corresponda al seguro que paga la empresa, ¿sí? Pero porque así ha quedado normado. Entonces, va a depender muchas veces de la forma en que ha quedado normada en la institución o en la empresa. Espero con esto responder a su pregunta, maestrante. Si Sí, dentro de gracias. su empresa dice que con un mensaje usted ya dio por avisado, pues la empresa sí lo tiene. El Código de Trabajo no nos dice específicamente. El Código de Trabajo lo que sí establece es que usted tiene que tener una cuestión justificable. Ese documento justificable ya va a depender de su empresa cómo lo quiere aceptar. O lo quiere aceptar porque la empresa le paga, porque hay empresas que pagan ese seguro, que usted pueda acceder a ese, o tiene que ser directamente del IX. Como también, si por ejemplo es un accidente,
sea algo que usted no tenía previsto, pues por ejemplo en mi trabajo también tenemos establecido eso. O sea, yo voy para mi trabajo y da la casualidad que en ese momento sufro un accidente de tránsito y el hecho de tránsito se destruye mi carro, me tienen que llevar al hospital. Dígame en qué momento me dio tiempo a mí de hacer la llamada para mi jefe inmediato superior. Yo no tuve tiempo, si me accidenté y a puras penas me lograron llevar al hospital y cuando estoy en el hospital, después de todo el día que pasé ahí, reacciono y me estoy dando cuenta que estoy sedada, yo qué sé, pues por supuesto que puede que en mi trabajo nadie sepa, no le han avisado a mis familiares, yo qué sé, y nadie pensó en avisar a mi trabajo, todos están preocupados, estoy hospitalizada, yo qué sé, pues también van a haber causas como esas, pero si posteriormente demuestro que por supuesto tuve un accidente de tránsito, ahí está el ingreso de la ambulancia a una situación del ICS, un hospital privado, un hospital general, dependiendo de la situación que sea, y llevo la constancia después, por supuesto que eso no va a ser una causa a mi culpabilidad si logro determinar con los documentos propiamente firmados y sellados de las instituciones, ya sea del ICS, hospital privado o el hospital general. ¿Estamos de Entonces, acuerdo? ahí viene la importancia, digamos, de tener un reglamento interno de trabajo que esté registrado, porque si Porque no si está no como lo que deja tiene, abierto eso. imagínese cómo le vamos a exigir algo al trabajador. Por eso era que les decía la importancia de uno como abogado. Realmente esta importancia en el ámbito del Estado, créanme que yo estoy un 98% segura de que todas las instituciones tienen cómo responder, ¿sí? O sea, tiene cómo se va a comunicar el trabajador y hay lineamientos a través de una circular, documentos, el manual de sus funciones, todo lo tiene prácticamente establecido. Pero en las instituciones privadas, cuando nos contratan como abogados, pues es precisamente ese qué hacer de abogados que tenemos que hacer, que en el Estado no es tan así, porque en el Estado no lo tenemos que hacer de esa manera, porque ahí está todo ordenado, digámoslo así. Pero en la empresa privada por eso contratan a un abogado, porque es usted el de la experiencia y es usted el que va a sugerir que todas estas cuestiones queden establecidas. Porque si alguien lo va a avisar por un mensaje de texto, mientras para una empresa puede ser aceptable, para otra empresa no, porque ese no es el protocolo. Y va a depender de la gravedad también de la situación que tenga el trabajador. ¿De acuerdo? Sí, gracias, licenciada. Bueno, Lo que yo sí estoy segura es que en ningún lugar se puede ausentar nada más. Y vuelvo y reitero nuevamente en esta clase, se dan cuenta. ¿Por qué cuando damos una clase no puedo generalizar? Yo sé que a veces quizás les causa molestia, pero ¿por qué ella no dice o no toma una postura? Porque en el derecho laboral yo no puedo tomar una postura, ¿sí? Va a ser dependiendo la empresa, sobre todo si son empresas privadas que tienen o por ejemplo los pactos colectivos tienen de las instituciones, pues en los pactos colectivos si la persona se lastimó, yo qué sé, quizás tiene un beneficio más dentro de su pacto colectivo. Entonces hay que saber a qué empresa estoy representando. Cuando somos abogados, tenemos que saber quién es nuestra empresa, todos los documentos y cuestiones que vayan apareciendo. Por ejemplo, donde trabajo, cuando fueron las cuestiones del, todo esto de la pandemia, todo el tiempo teníamos circulares. ¿Cuál era el procedimiento si alguien tenía COVID? El procedimiento dentro del COVID para poderse llevar a cabo. No era nada más de tengo COVID y me ausento del trabajo. No, había una circular que regía el procedimiento. Por supuesto que esa circular periódicamente fue modificada por una circular más vigente y así, porque pues el COVID ya fue siendo algo, hasta verse como algo que forma parte de las enfermedades. Entonces la circular todo el tiempo iba actualizándose hasta tener el procedimiento, pero todo el tiempo, digamos, de la pandemia, tuvimos un procedimiento de COVID, ¿verdad? Entonces, así como esto, pues en las empresas y todo, siempre se debe manejar esta situación para que no quede nada por ahí, ¿verdad? Sino que, aparte recuerde que si no queda nada por ahí, esto siempre va a ser a favor del trabajador. De acuerdo al principio tutelar del derecho de trabajo, todo lo que no esté normado, pues siempre vamos a buscarle a favor del trabajador. Entonces, si es usted abogado más adelante de la parte patronal, sabe que ahí es donde tiene que cerrar muchos candados. Todo lo que quede abierto siempre va a ser a favor del trabajador, de acuerdo al principio tutelar. Espero con eso responder a su pregunta.
Sí, gracias, licenciada, muy amable. Maestrante Ana, le escucho. Gracias, doctora. Mi pregunta iba, creo que ahorita más o menos me la respondió, pero iba, digamos, en los contratos en los que nada más estamos prestando nuestros servicios profesionales o somos consultores. También tendría que quedar, digamos, sería lo que a nosotros más nos convenga si Lo no que hay es, un reglamento. bueno, lo que sí es que de entradita, para los 029, por ejemplo, no hay. Los 029 no gozan de prestaciones. El no gozar prestaciones quiere decir que el 029 no se le paga X. Al no pagársele X, él no tiene ese beneficio. O sea, si se lastima, no está cubierto por ningún lado y pues no tiene ese beneficio. ¿Sí? Ahí sí va a depender cómo, si dentro de la institución tiene alguna otra cuestión, pero de inicio no se tiene normado, pero porque no, para los 029 no tiene ningún tipo de prestaciones. Es por eso la diferencia entre un 011, alguien que quiere ser 011, el 011 puede disfrutar de muchísimos beneficios que ser un 029, un 189 no lo tiene. Acabo de ver hace poco, me acuerdo ahorita de lo que me está diciendo hace como 2 semanas en mi trabajo, un chico y la cosa es de que iba con muletas, pero siempre lo vemos y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ahora le digo, ¿por qué viene con muletas? ¿Qué le pasó? Entonces me contó que tuvo un accidente y todo. Entonces un compañero vino y le preguntó, ¿pero por qué no está descansando? Estaba con muletas y con toda la pierna con, con yeso. Se supondría que debería estar descansando. ¿Cuál fue la respuesta de él ante eso? Nadie dijo nada y pues, ahí se terminó la conversación. Él es un contrato 029. Entonces dijo, yo no tengo ningún tipo de prestación, así que estoy aquí. Que le dieron descanso, sí, pero ya fue una cuestión de humanidad, digamos, de decirle, mire, descanse 2 días, pero de ahí tiene que venir, porque él no tiene ningún tipo de prestación. Y ahí estaba el chico con sus muletas y su yeso, ¿sí? Esos son los beneficios entre uno y otro. ¿Cómo se llama? Beneficios que se tienen de acuerdo al reglón presupuestario en el que se está contratado. Cuando alguien es también 029 y va a tener al uso a un bebé, se supone que esta persona no goza de prestaciones, que su jefe, porque sabe, por supuesto, que va a tener un bebé, le va a dar un mes, quizás si es que le da un mes, porque yo he visto cada caso que le dan una semana y se recupera y tiene que venir a trabajar, mientras alguien que es 011 va a gozar del pre, post, que así lo establecen las leyes de Guatemala, pero para los contratos que no tengan esos servicios, no es que no se tenga, no es que se tenga que normar, simplemente la persona desde su contratación ya sabe que no goza de ninguno de esos beneficios. Espero con eso responder a su pregunta, maestrante. Muchas gracias, doctor. Y suena un poquito duro, pero sinceramente, por eso es que las personas siempre pues quisieran, ¿verdad? Estar ante esa contratación de 011 que tiene pues los beneficios y todos los demás contratos pues no lo tienen. Entonces, veamos. Creo que aquí debida al patrono pero inculpable. Esta es otra causa que podíamos decir que podía ser establecida para, puede ser una causa, ¿verdad? Va a ser al patrono, pero también no tiene culpa, carencia real de materia prima. ¿Cuál podría ser esto? Si él me tenía que dar una escoba, pero no me la compró, escobas hay en todos los lugares, no es que se haya agotado la escoba, ¿verdad? Entonces, si es una escoba, por ejemplo, y no me la quiere dar, pues sí hay un incumplimiento, porque las escobas las venden en todos lados. ¿Qué pasa si es una cuestión de mariscos? Venden mariscos, se dedican a los mariscos. Y yo no sé los tipos de pescados porque no soy especialista en eso, pero hay diferentes tipos de pescados. Pues da la casualidad que está lloviendo, que las tormentas, que se cerró el puerto y solo logró entrar el último barco que traía los pescados, pero ya no lograron entrar los camarones. Entonces aquí hay algo que no va a ser culpa del patrón, ¿sí? No es su culpa que cerraron los puertos y no logró entrar, solo logró entrar el de los pescados y ahora estamos vendiendo pescados, pero la gente también quiere vender mariscos. Por supuesto que esto no es culpa del patrón, ¿sí? Se le acabó la materia prima, que lo importante aquí, tenemos cuchillos, tenemos sal, tenemos todo,
pero queda la casualidad que se acabaron los mariscos. No hay, ¿verdad? Entonces, esto es porque la materia prima no logró entrar y tampoco es culpa del patrono. Por cualquier situación del puerto, ya no logró pasar y pues no tenemos camarones. Entonces, tampoco eso va a ser culpa del patrono ni tampoco culpa del trabajador. Esa es una cuestión de las aduanas, de los puertos. Algo sucedió y pues la materia prima eh, está por llegar, ¿verdad? Entonces, si también es una causa que puede justificar, como esta, pues por supuesto que se debe dar, siempre y cuando no sea culpa del patrono. Pero si yo le estoy diciendo que necesito una escoba o que necesito 10 escobas y no me cobró las 10 escobas, ¿cómo va a justificar el que no me quiso dar la materia prima, que eran 10 escobas? Si en todos los lugares venden escobas y es algo fácil de conseguir, al ejemplo que les acabo de dar de los mariscos. Luego tenemos derivadas de disposiciones legales. Aquí hay cuestiones que no es culpa de uno ni culpa de otro, pero hay asuetos en nuestro ordenamiento. Vamos a verlo más adelante en las clases, pues hay vacaciones, hay algún tipo de asueto, pues entonces se va a dejar de prestar, si lo queremos ver así, pero no es culpa ni del patrono ni del trabajador. Tanto el patrono como el trabajador vamos a gozar del asueto, ¿sí? Entonces ahí está, gozamos del asueto ambas partes, ¿de acuerdo? Porque así se tiene establecido y pues para eso son los asuetos que están establecidos dentro de nuestro código de trabajo, ¿verdad? Entonces, dependiendo la institución, pues así es como van a ser las cosas. Por ejemplo, hay asuetos o cuestiones que quienes son 011 en cuanto a los asuetos, por supuesto que los van a gozar. Tiene cumpleaños la persona, pues goza su cumpleaños. Quien no es 011, muchas veces ni siquiera el goce de su cumpleaños le dan, tiene que ir a trabajar. Hace poco vi a una chica y entonces le digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ella, licenciada, ¿qué tal? Entonces sabía que era su cumpleaños y le digo, mire, me enteré que es cumpleaños. Y entonces le preguntamos, ¿y usted qué hace acá? Ya solo con vernos supimos que entonces no era 011, porque por eso estaba allí, no le dieron su día, ¿verdad? Entonces son cuestiones de los tipos de contratación, pero eso ya es dependiendo el tipo de contratación, ¿verdad? Pero aquí nos estamos refiriendo a esos asuetos en donde pues no es culpa ni de uno ni de otro, ambos van a gozar el asueto que pues así lo establece la ley. Deberes legales. También en algún momento, y no por eso se está quebrantando nuestra relación con nuestro patrón. En los deberes legales, pues hay un momento en donde se tiene que acudir por una citación, porque se está dentro de un proceso, sea cual sea la naturaleza, sea porque la persona pues está como parte actora o está como parte demandada, lo que sea, pero está dentro de una citación del juzgado, pues media vez entregue los documentos respectivos que va a acudir al órgano jurisdiccional, sean las horas prudentes para poder ir, pues tampoco es que se esté terminando la relación entre patrono y trabajador. A eso es a lo que se refiere nuestro código. No se quebrantó en ningún momento, por supuesto que no, se tiene el derecho para poder acudir a los órganos jurisdiccionales siempre y cuando se tenga el documento respectivo. Estuve presente en una empresa, recuerdo, y me llamaron porque yo asesoraba, solo daba mi asesoría legal a esta empresa. A ella le realicé los contratos y todas estas cuestiones eminentemente laborales. Entonces me llama el dueño de la empresa, ¿verdad? Y me dice, mire, abogada, que pasó tal y tal cosa y pues él dice que se fue a una citación al juzgado y todo eso, pero no me da los documentos, ya yo me hago cargo de eso. Y le puedo decir que cuando usted va a ir a los juzgados no es porque nada más quiso ir a pasear, o sea, hay una razón de ser del documento y lo tiene que mostrar. O sea, aquí no hay, y el trabajador, no, es que mire que me fui al juzgado, ¿y qué juzgado? Ni sabía qué juzgado fue. Entonces ahí ve uno que realmente es una mentira. Y entonces le explicaba yo al trabajador, no se preocupe, si fue al juzgado tiene todo el derecho para ir al juzgado, no se le va a descontar la hora, porque pues ahí trabajan como por tiempo y todo. Entonces le digo, no, no se preocupe, o sea, soy consciente, si se fue al juzgado, pues no se le va a descontar la hora, siempre y cuando me muestre el documento, y si no lo tiene, pues no se preocupe, para eso yo soy abogada, usted me dice en qué juzgado estuvo, yo voy y voy a consultar y voy a ver y traigo el documento.
Por supuesto que la persona no sabía. Con decirle que no sabía ni a qué juzgado va a ir, le digo, ¿cómo no vas a saber si me está diciendo que se fue al juzgado? ¿Cómo no vas a saber ni a qué juzgado fue? Entonces, hay algunas personas que creen que no, que pueden inventarse, digamos, una mentira como esta, pero cuando son deberes legales no se rompe ninguna, no hay ninguna ruptura entre patrono y trabajador. Es un derecho, en todo caso, que tiene el trabajador, si lo estamos viendo desde el punto de vista de él, pues es un derecho que tiene para ir y acudir a los órganos jurisdiccionales, solventar la situación que tenga y se tiene que tomar el tiempo. No le podemos decir al trabajador, mire, solo va 1 hora, cuando quizás solo de espera en el juzgado ya se tardó la hora. O sea, ahí va con el tiempo prudente, ¿de acuerdo? Para que haga y realice lo que tenga que hacer y pues tiene los documentos de respaldo. Entonces no se quebrantó, no está perdiendo ninguna de las dos partes, es un derecho que se tiene como trabajador. Los aspectos disciplinarios, pues definitivamente que todo esto debe estar normado, maestrantes. O sea, debe estar establecido cómo vamos a hacer con todas estas cuestiones. Aquí solamente le puse unos ejemplos porque la doctrina pues establece esa suspensión de las obligaciones principales, pues se establece de esta manera y pues es un aspecto al final disciplinario. ¿Por qué responde a un aspecto disciplinario? Porque si alguien dejó de cumplir esto, ¿cómo lo vamos a solventar? Es un aspecto disciplinario porque si alguien mintió o alguien faltó a su trabajo, ¿será que lo vamos a despedir de buenas a primera? De una vez, no sé, usted no fue al juzgar, de una vez está despedido. No. ¿Cuál es ese aspecto disciplinario? ¿Cómo quedó normado el aspecto disciplinario? Hay una primera llamada de atención verbal, hay una llamada de atención escrita, 2, 3 escritas, 1, 2, 3 verbales, para que al final sea despedido. O sea, todo esto corresponde básicamente al aspecto disciplinario que la persona tiene que saber. Maestrante, me está levantando la mano. Maestrante Ana, no sé si me quiere hacer otra pregunta, pero sigue su manita levantada. No, doctora, perdone, no había bajado la mano. Pues Disculpe. está bien. Y había alguien más, pero creo que ya la bajó. Perdón, licenciada, esto es, digamos, cuando alguien falta, pero, por ejemplo, yo una vez por un tema que tuve que presentar una denuncia de IACO y tuve que estar acudiendo ahí. Normalmente pues me querían descontar esos días y yo precisamente había revisado que tenía derecho a estar asistiendo a los juzgados, pero ahorita que lo plantea de esa forma me da duda si en realidad, porque no era un juzgado en lo que empecé a ir al principio, sí tenía ese derecho, no, al final no Pero, me descontaron los días, pero pero lo de la notificación, DIACO, pero lo de la DIACO era porque estaba dentro de un proceso. sí, yo demandé a una empresa y pues Bueno. obviamente tuve que seguir el proceso, ¿eh? Bueno, porque es que a eso me refería. Yo puedo decirle a mi jefe, mire, me voy a ir yo que sé, que mire que yo voy a ir a poner una queja porque mire, se me ocurre, que mire que en Semaco yo compré tal cosa y ay, no me vino buena, yo me voy a ir ahorita a poner una queja en el libro de quejas de Semaco. Si bien es cierto, es una queja, pues sí, pero eso no le corresponde hacerlo en su hora de trabajo. ¿Sí? ¿Me explico? No es algo que usted tenga que ir a quejarse precisamente dentro de su horario de trabajo. Pero como el suyo no directamente es que haya iniciado por una citación directa al juzgado, porque aquí la parte actora es usted. Usted necesitó ir a la DIACO, pero está dentro del proceso. Eso sí puede ser aceptable. Aquí se refiere directamente que usted vaya al juzgado, pero usted se fue primero a la DIACO para posteriormente ir al juzgado. Esa ida a la DIACO directamente no está avalada para que le tuvieran que, se lo tuvieron que aceptar, ¿de acuerdo? Porque aquí nos estamos refiriendo todo lo que tenga que ver dentro de un órgano jurisdiccional, dentro del órgano jurisdiccional. Si la DIACO a la que usted fue, por ejemplo, está dentro del primer nivel del órgano jurisdiccional, eso forma parte de ir al juzgado. Pero si la DIACO a la que usted fue, por ejemplo, está fuera, que por supuesto que estaba fuera, ya sí queda a criterio de su patrono cómo se lo va a tomar o no, porque la ley sí establece como citaciones directamente al juzgado. Pero usted sí tenía un amparo que tal vez en el momento no lo iba a tener, pero días después usted sí pudo comprobar que eso era parte del proceso. Sí, de hecho yo lo que hice es que primero había hecho
o sea, la queja, y ya cuando iba a ir a la parte de conciliación inicialmente y luego tenía que ir, que se fue hasta jurídico, entonces esas otras 2 veces que tuve que ir ahí fue las que yo solicité que no me descontaran en el día y pues di ciertos argumentos y todo. Lo estudiaron un tiempo y al final lo aceptaron, pero yo ya había iniciado el proceso, o sea, para iniciarlo no utilicé ningún día. Ajá, porque a veces las personas sí quieren como que, mire, o sea, todos los problemas que tiene los quiere hacer en hora de trabajo, pues eso no puede ser. O sea, si usted puede poner su denuncia o lo que tenga que hacer sábado y domingo en la cuestión, puede hacerlo. Pero salvo como él, siento que el primer día de la Diaco no era tan avalado, el resto de días sí porque estaba dentro del juzgado. Pero ya jurídicamente ya se tiene como el hecho de decir su primer día justificaba el resto de los días, que sí van a estar establecidos dentro de un proceso. ¿De acuerdo? Sí, yo digamos en la queja, como se pueden hacer en línea, la hice de esta forma. Ya después fue una citación que prácticamente ellos mandaron, ¿verdad? Gracias. Exacto. Bueno, está bien. Entonces, pues, entonces tenemos que tener establecido cuál es ese aspecto disciplinario y que debe estar normado. No de buenas a primeras no llegó, ¿qué voy a hacer? O sea, todas estas cuestiones deben estar aclaradas desde el momento en que es contratado y sabe y debe saber qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Fundamento legal del artículo 65 al 75 de nuestro Código de Trabajo, así que continúen. Vea, leímos, bueno, alguien me hizo favor de leer el artículo 65. Luego dice 66 son causas, vea, porque esto es bien importante. Son causas de suspensión individual parcial. O sea, ¿qué es lo que va a hacer estos siguientes artículos? Por eso era que quería que viéramos el primero. El primero tiene artículo 65 y tiene el desglose de individual parcial, individual colectiva, colectiva parcial y colectiva total. ¿Qué hacen los siguientes artículos? Tenemos un artículo para cada uno de ellos. Dice, son causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. Uno, las licencias, los descansos, las vacaciones, remunerados que impongan la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. Vea, por eso todas estas cuestiones no es que ya me despidieron, no, estoy en una pausa, pero es porque tengo una licencia, tengo un descanso, estoy en mi día de vacaciones o mis días de vacaciones, pero sigue teniendo nuestra relación patrono-trabajador, solo que hay una pausa por alguna de estas situaciones. Remunerados que impongan en la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. Inciso B, las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos postnatal, los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. Inciso C, la obligación de trabajo sin goce de salario. ¿Sí? Entonces puede ser que usted esté dentro de una licencia de maternidad, licencia de estudio, que la va a tomar y que no va a gozar de salario, o que siempre sí, pero las va a tomar como vacaciones y se las van a pagar. Pues está usted solamente en una pausa, ¿de acuerdo? Pero no se rompió la relación laboral entre patrón y trabajador. En ese inciso B, bueno, vea, quiero que me ponga en el inciso A, ahí a un lado, artículo 67 del Código de Trabajo. Eso le va a ayudar ahí. Luego quiero que se vaya conmigo al inciso B y en el inciso B también me ponga siempre ver el artículo 67 de su Código de Trabajo. Luego dice, vámonos al artículo 67. Yo ahí le tengo un punto al primer párrafo, porque es una cosa. Vea, dice. En los casos previstos por los incisos A y B del artículo anterior, el trabajador queda relevado de su obligación de ejecutar las labores convenidas y el patrono queda obligado a pagar el salario que corresponde. ¿Se da cuenta? Se fue usted de vacaciones, pues le tienen que pagar porque ahí dice el patrón está obligado a pagar el salario que corresponde y usted a gozar sus vacaciones. Que se las van a pagar, eso es otro punto muy aparte. Aquí estamos, usted está en pre, usted está en post, usted se va, disfruta de su bebé, pre y post. ¿Qué es la obligación? Usted tiene el derecho de gozar el pre y el post. ¿Cuál es la obligación del patrono? De que se le va a pagar su salario correspondiente. Otro punto. Yo ahí le puse otro puntito al segundo párrafo. Dice, en los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador, vea, porque dice del inciso B, ahí hablamos de las enfermedades y todo eso, dice,
Si el trabajador está protegido por los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, correlativos a los riesgos sociales que en dicho inciso se enumeran, el patrono debe pagar únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos emitidos por el instituto. Por favor, subráyeme eso, ¿sí? Porque va a depender en qué situación está, qué es lo que el patrono debe o no pagar. Si está en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, vea, porque dice, si es el inciso B del artículo anterior, solo le debe pagar, ¿qué cosa? Únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos emitidos por el instituto. Que qué malo ese mi patrono, me hubiera dado otro salario más, No, aquí dice, aquí está obligado. El trabajador quiere y exige un derecho, pero el patrono también tiene que defenderse en algún momento y aquí dice, dependiendo de la situación en la que se encuentre, qué es lo que debe pagar y a lo que únicamente está obligado. Luego le puse otro puntito porque el siguiente es otra cosa. Ve. En los casos previstos, otra vez en el inciso B, que era de las enfermedades, esos riesgos y todo, dice, si el trabajador no está protegido, vea, porque aquí hay dos cosas, si está protegido por el IX, ¿qué es lo que debe hacer el patrono? Pero vea, si el trabajador no está protegido por los beneficios correlativos del IX o del instituto, ¿verdad? Que menciona el párrafo precedente, o si la responsabilidad del patrono no está fijada en otra forma por las disposiciones legales, la única obligación de este último es la de dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento, siempre que su recuperación se produzca dentro del plazo indicado y de acuerdo con las reglas siguientes. Así que ahí hay muchas de las cosas que nos puede suceder y cómo se van a resolver, pues el Código de Trabajo da una respuesta. Inciso A, después de un trabajo continuo mayor de 2 meses y menor de 6 meses, le debe pagar medio salario durante un mes. No voy a seguir leyendo el resto, ya usted lo estudia, pero sí hay una respuesta. ¿Qué pasa con el trabajador que tiene el beneficio del IX? ¿Hasta dónde él va a pagar como patrono, como obligación que tiene ante el IX? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores que no tienen el beneficio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿Qué obligación y hasta dónde queda la obligación del patrón? ¿Sí? Esto también es de acuerdo a lo que dicen los pactos colectivos y todos esos documentos que yo ya le dije. Un abogado laboralista no puede quedarse solo con esto, tiene que saber la empresa que está representando, el trabajador al cual está representando, cuáles son sus circulares, cuáles son sus manuales, hay pactos colectivos, no hay otras leyes de trabajo que, como la ley de servicio civil que tenga la institución. Todo eso lo debe revisar y en conjunto saber cuál es el beneficio para su trabajador o la obligación, hasta dónde termina la obligación de su patrón. Espero que me esté entendiendo y que esté apuntando, maestrante, porque mire esto, tal vez cuando uno dice, ay, el artículo 67 hasta le da pereza a uno y no lo lee, pero sinceramente ahí están las respuestas. Lo que pasa es que lo dejaron muy grande, yo por eso le puse aunque sea un punto, otro punto y otro punto, porque son cosas totalmente diferentes. Luego dice, artículo 68. Este artículo 68 corresponde al numeral 2 de las suspensiones que estábamos viendo. Entonces dice, son causas de suspensión individual, vea, total, cuando de los contratos de trabajo. Inciso A, las licencias o descansos y descansos sin goce de salario que acuerden patronos y trabajador. Ah, bueno. Me tengo que someterme a un privado, que no puedo venir al trabajo por cierto tiempo, lo hablo con mi patrono y me dice, sí, váyase los 15 días que necesita para ir a estudiar, pero es sin goce de salario. ¿Usted acepta? ¿De acuerdo? O sea, a eso se refiere esto. Sin goce de salario que acuerden los patronos y trabajadores. O sea, ya usted lo acordó, usted necesita ese permiso de 15 días, ya no lo puede tomar como vacaciones porque usted no tiene vacaciones, pero le urge por alguna situación. Él le dice, sí, usted es un buen trabajador. Pues vaya y solo que usted las goza, pero yo no le voy a pagar esos 15 días. Usted acepta y pues ahí está la negociación. Inciso B, los casos previstos en el artículo 66, todos los que ya vimos, inciso A, inciso B, dice, una vez transcurridos los términos en que el patrón está obligado a pagar medio salario como se alude en dicho artículo. La prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decrete. Ahora tenemos que saber y tiene que estar normado qué va a pasar con ese trabajador que en determinado momento no se le dio una medida sustitutiva, que la medida sustitutiva pertenece
al derecho penal, no tiene medida sustitutiva, por lo tanto tiene una provisión provisional porque tiene un auto de prisión y entonces va a estar prácticamente dentro de una cárcel, pues ¿qué vamos a hacer con esa persona? ¿Va? Entonces, todo eso tiene que estar normal. Luego dice, esta regla rige en el caso de la prisión provisional, siempre que la misma sea seguida de auto que la reforme, de sentencia absolutoria, o si el trabajador obtiene su escarcelación. Vea, ese pedazo es súper importante en el derecho penal para un trabajador. Me refiero que penal porque esto de la prisión se da en el derecho penal, pero si alguien es constitutivo de esto, ¿cómo lo vamos a arreglar en el derecho laboral? Porque es un trabajador. Dice únicamente cuando el delito por el cual está siendo procesado no se suponga cometido contra su patrón, sus parientes, sus representantes o los intereses de uno u otros. Sin embargo, en este último supuesto, el trabajador que obtenga la reforma del auto de prisión provisional o una sentencia absolutoria tiene derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo de conformidad con las normas procesales deba durar el proceso. ¿Se da cuenta? Aquí está la respuesta. ¿Qué pasa si un trabajador por alguna situación cometió un delito y está en el juzgado? Si durante todo ese proceso y es declarado culpable, ¿será que le tienen que pagar el tiempo que estuvo allá? Ah, pero aquí dice, si esa persona llevó su proceso penal y es absolutoria, o sea, no fue culpable, tiene una sentencia absolutoria que le debe pagar su patrón. Aquí lo dice este artículo. ¿Se da cuenta? Estos artículos quedan largos, pero aquí están las respuestas de muchas situaciones que viven los trabajadores y están acá y que son constitutivos de un delito eminentemente penal, pero como es trabajador, pertenece al derecho laboral. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Aquí está la respuesta. Aparte que aquí dice, no le va a dar ningún beneficio si el delito que cometió es contra su patrono. ¿Cómo no solo cometió el delito contra él y quiere que le pague? Se da cuenta de esas situaciones y el código lo establece muy bien. Yo le voy a mostrar un poquito, tal vez lo puede ver ahí, yo hasta como colores tengo, porque son totalmente situaciones diferentes. Un párrafo dice una cosa, el otro dice otra cosa, y luego vea, subraya este pedazo porque este maestrante es bien importante. Dice, es obligación del trabajador, vea, porque ahí sí ya dice que es obligación del trabajador. Hemos estado hablando ahí del patrono, vea, porque aquí hay algo para el trabajador. Es obligación del trabajador dar aviso. A mí siempre me andan preguntando en los pasillos, mire abogada, ¿y dónde está ese artículo? Vea, porque más adelante usted va a ser el abogado y le van a preguntar. Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que empezó su prisión provisional. Prisión simple, el arresto menor y reanudar su trabajo dentro de los 2 días siguientes a aquel que obtuvo su libertad. Pero, ¿qué dice este aviso? Es un aviso porque la persona ya no lo llegó al trabajo, iba para el trabajo, como está vinculado en un proceso eminentemente penal, iba para el trabajo o estaba saliendo de su casa, hay un allanamiento, cualquier situación, se lo llevan a tribunales para decirle cuál es su delito, ¿verdad? Para hacerle ver la audiencia de primera declaración. Mientras que estuvo todo eso, le quitaron su teléfono, él no le dio tiempo a avisarle a su patrón. Pero él está vivo, no le pasó nada. Solo que, o sea, me refiero, no le pasó un accidente de gravedad, sino él está en la torre de tribunales, allá lo tiene. Le quitaron el teléfono, tal vez ni dio tiempo a su familia y pues está solventando una situación jurídica en el ámbito penal. Pues tampoco lo van a despedir por eso, ¿sí? Él tiene cierto tiempo para dar un aviso y decir siempre sí estoy bien, solo que tuve un problema legal y estoy en los tribunales y estoy en la carceleta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, subraye eso ahí porque si más adelante va a ser un abogado penalista, pues tiene que tener este fundamento porque él sigue siendo un trabajador. Entonces, cuando somos abogados penalistas, pues también no tenemos que olvidar esa parte. ¿Qué pasó con su trabajo? Hay que hacer los avisos. ¿Quién va a pensar eso, maestrante? Lo va a pensar usted, porque va a ser el próximo abogado, en mi caso, porque yo soy la abogada, ¿sí? Tengo que pensar todos esos escenarios. La persona está en tribunales,
pues está allá, pero el abogado también está pensando en otras cuestiones que hay que solventar. La familia no tiene tiempo, todos están en esa cuestión de que ir a tribunales, estar en una carceleta, o sea, son cuestiones que el abogado tiene que tener la templanza de ver todas estas cuestiones. ¿Y dónde está nuestro fundamento? Pues está aquí en nuestro artículo 68. Maestrante, le escucho. Perdón, licenciada, ahí me dio duda respecto a una clase que estuvimos viendo hoy en penal. Ujú. ¿Qué pasa cuando tienen una medida sustitutiva, digamos, y tienen que estar yendo a firmar un libro de salarios? ¿Eso es obligación del de la empresa, perdón? ¿Cómo Darle va el a ser? permiso para firmar al Ministerio Sí, Público, quise sí, decir. sí, porque aquí es una persona que le va a acreditar al patrono y le va a decir que está ligado a un proceso penal, ¿verdad? Y como está ligado a un proceso penal, le dieron una medida sustitutiva que consiste en ir a firmar el libro a tribunales, digamos, porque a veces le ponen un horario, solo de 10 a 11 de la mañana, porque ahí van a estar pendientes de que él llegue, ¿va? Porque hay muchísima gente haciendo lo mismo. Pero dependiendo de la magnitud puede que sí le digan un horario, pues y ese horario es durante su trabajo. Entonces él tiene los documentos para decir que está ligado a un proceso, porque en ese momento él está ligado a un proceso donde se presume, porque todavía no, solo se presume su participación en un hecho delictivo. Mientras eso se va solventando, él tiene una medida y tiene que asistir periódicamente al trabajo y se le tiene que dar el permiso respectivo. ¿De acuerdo? Aunque, por ejemplo, viendo aquí en la ciudad capital, digamos, pensando en la capital, que normalmente si se lo dejan en la mañana, prácticamente la persona va a faltar mediodía y cuando son esas medidas son normalmente semanalmente o quincenalmente. O sea, ahí no importaría. Dependiendo, porque no, lo que sí es que no he visto que le pongan a todos, mire, tiene que venir a firmar todos los días. No, lo más No, no, es o que sea, me venga a refiero firmar una cada vez a la semana. 15 días. Lo más Ajá. puede ser que venga cada 15 días. Si no es tan grave o dependiendo del juzgador, va a ser una vez al mes, cada 15 días, o por lo menos cada viernes, por ejemplo, una vez cada semana. Pero como tiene los documentos justificativos, pues ya lo habla con su jefe y pues se le va a dar permiso porque esto tiene que ver con el órgano jurisdiccional. Ah, ok. Gracias, Ujú. licenciado. Entonces se da cuenta, resultamos hablando de penal, pero porque él está en un proceso penal, pero sigue siendo trabajador. ¿Dónde están las respuestas? Acá. Por eso yo le digo, yo de verdad que para qué pongo, no tiene razón de ser que yo venga y pegue artículo por artículo ahí, cuando todos lo vamos leyendo y sí me gusta que usted subraye, que usted vea, porque el código sí lo tiene. Más adelante usted va a ser el abogado, así que por favor, lea, porque las respuestas van a estar allí, pero si no leemos se nos va y nosotros somos los abogados. Veamos, luego dice, después hay como 2 líneas, ese no lo vamos a leer, siguiente párrafo. A solicitud del trabajador, el alcalde o jefe de la cárcel bajo pena de multa, bueno, esa pena ya ni tiene sentido, pero que impondrá el respectivo juez de trabajo debe extender las constancias necesarias, así que por favor subraye, para la prueba de los extremos a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Ahí están diciendo, me tienen que dar las constancias respectivas. Bueno, veamos, miren estos artículos, a mí me encantan, tienen tanto por decir y que solo leyéndolo vamos a saber. Vea el siguiente, artículo 69. Los primeros son los que tienen más, esto ya no se preocupe, no tiene tanto. Artículo 69. El derecho de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa no le puede ejercer el patrono durante la vigencia de la suspensión individual, parcial o total. Con justa causa lo puede hacer en cualquier momento. Vea el siguiente párrafo. El trabajador, vea que aquí allá era más para el patrón. Miremos aquí también hay otro para el trabajador. El trabajador sí, subraya ese sí porque ese es determinante. El trabajador sí puede dar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa, es decir, sin su culpa, durante la vigencia de la suspensión siempre que dé el aviso previo de ley y con justa causa, ¿sí? Entonces, por favor, subraya ahí. Luego dice, en la suspensión colectiva no tenemos mucho que decir porque solo dice las causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo se van a poder suspender porque hay una huelga legalmente declarada,
Ahí dice, inciso C, la falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que sea imputable al patrono. Yo ya le estaba diciendo siempre que no sea culpa del patrono, pero si es imputable al patrono porque no nos está dando las herramientas, pues hay una suspensión. Y de ahí tiene otros numerales. Artículo 71. Son causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo en que ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones fundamentales, sin responsabilidad para ellas, y dice otra vez lo de la huelga legalmente declarada cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social, el paro legalmente declarado para cuando estas personas pues están haciendo los paros y las huelgas deben ser declaradas legales, ¿verdad? De lo contrario, pues no pueden estar ahí haciendo huelgas si no son declaradas literalmente legales dentro de un procedimiento. Este procedimiento no lo aprenden conmigo. Cuando reciban colectivo, ven todo lo que sea huelgas, todo lo que sean paros y todo lo que es directamente al órgano jurisdiccional. En este curso vemos solo las cuestiones básicas y fundamentales, no lo que hacemos dentro de un órgano jurisdiccional, ¿de acuerdo? Luego tenemos artículo 72. En las circunstancias previstas por los incisos C, D y E del acuerdo anterior, del artículo anterior, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo, subraye eso, emitido por el conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede dictar medidas de emergencia. Vea, subraye eso, que sin lesionar los intereses patronales den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Pero vamos a estar siempre, cuando hay huelgas, cuando hay paros, vamos a estar siempre pendientes de lo que digan los órganos, por supuesto, de trabajo ante dicha situación. Luego dice el artículo 73, como les dije, esto solo van explicando. Nuestro artículo base, ¿cuál es? Recuerde que nuestro artículo base, él era el artículo ahí lo perdí, 65, ahí están los 4 y los artículos posteriores tratan de ir definiendo cada uno de esos 4 escenarios. ¿Cuál es el importante? El artículo 65 que tiene el desglose, los posteriores van explicando cada uno de estos. Ve ahora dice artículo 74. Me voy a ir saltando algunas situaciones porque no me da tiempo, pero posteriormente usted los puede leer. Dice, ese artículo 73, en el último párrafo, vea lo que dice, le pido que por favor subraye. Si la Inspección General de Trabajo llega a la conclusión de que no existe la causa alegada o de que la suspensión es injustificada, debe declarar sin lugar la solicitud. Luego dice, durante la vigencia del artículo 74, pero nos vamos al segundo párrafo, durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada, por otras causas pueden darse por terminados los contratos de trabajo, siempre que hayan transcurrido más de 3 meses. Subraye porque hay un fundamento legal ahí. Bueno, terminación de los contratos de trabajo. Aquí está, en nuestro, se los coloqué ahí. El artículo 76 dice, ¿cuándo hay terminación de los contratos de trabajo? Cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola definitivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, porque hay un mutuo consentimiento, las dos partes están de acuerdo, por una causa que va a ser imputable ya sea al patrono o al trabajador, por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y las obligaciones que emanan de dichos contratos. Entonces, vimos acá que son causas para que se pueda suspender, pero aquí hay cuestiones en donde se van a terminar los contratos de trabajo. La cesación total del vínculo económico jurídico del artículo 18 de nuestro Código de Trabajo. Allá en el artículo 18 habríamos hablado de que hay una relación de trabajo, que es ese vínculo que los une. Pues, ¿qué va a pasar cuando se termina, como lo dice acá, un contrato de trabajo? Pues ese vínculo se rompió, ¿sí? Se terminó. Eso también lo establece nuestro artículo 76. Vale, veamos aquí. Que el artículo 76 es lo que está aquí, ¿verdad?
Limitación temporal del contrato. Aquí tenemos algunos contratos que son de prueba. Algunas personas, pues, porque han sido ascendidas, van a tener un tiempo de prueba para ver si cumple o no cumple con la situación en la cual ha sido contratada. Si no cumple, pues tiene que regresar al puesto que estaba anteriormente porque se supone que ascendió y no está dando, como lo decimos coloquialmente, la talla. Veamos qué dice el artículo 81. Si alguien lo tiene por ahí, por favor, lo busca, lo lee y habilita su micrófono. Ya siento ¿Qué que no hay artículo ni dijo, perdón, doctora? 81, por favor. El contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un periodo menor. Durante Gracias. el periodo, Muchas gracias. Casi no se le escucha, pero le agradezco mucho. Leyó lo conducente. Entonces, ¿dónde está el artículo que nos habla del periodo de pruebas? Es una cuestión que todo el mundo quiere saber. Pues ahí está. Subráyelo, por favor. Hay contratos a plazo fijo o duración determinada. Quien sabe que está contratado por 3 meses no goza de indemnización. Eso ya lo vimos la semana anterior. Yo les expliqué cómo pienso mi persona. Y pues al final cada quien va a tener su propia particularidad de ver el asunto. Yo soy de la idea, si usted sabe que fue contratado por un mes, usted solo un mes va a estar ahí y le van a pagar lo que se acordó y listo. ¿Por qué va a pedir una indemnización si no hay una relación laboral como tal? Entonces ahí, contrato a plazo fijo, duración determinada, no goza de una indemnización. Por obra determinada podría generar daños y perjuicios según el artículo 84 del Código de Trabajo. Según el consentimiento de las partes que estamos viendo aquí que se terminó esa relación de trabajo, según el consentimiento de las partes, o sea, se terminó porque las partes así lo determinan. Hay causas válidas contenidas en el contrato mediante una cláusula. ¿Cuál podría ser el ejemplo mejor visto para eso? Lo que diga el artículo 86. Hay un mutuo acuerdo por las partes, por eso se terminó, las partes están de acuerdo. ¿Dónde dice eso? Pues en el artículo 86. Renuncia del trabajador, o sea, el trabajador viene, dice que ya no quiere estar en la empresa, renuncia, es una renuncia y el patrono le acepta su renuncia. ¿Dónde podríamos encontrar un ejemplo de eso? En el artículo 83. Preaviso y así no sufrir daños y perjuicios del patrono, por supuesto que le debe dar un aviso, ¿verdad? De que no va a continuar, dependiendo el tiempo que vaya trabajando, pues así es el tiempo con el cual debe dar el aviso respectivo. Y entonces ahí se termina, ¿verdad? Porque es el consentimiento de las partes. Se puede terminar una relación de trabajo porque hay causas ajenas a las partes. Muere el trabajador. ¿Qué vamos a hacer si la persona que era la que iba a prestar el servicio se murió? ¿Qué ejemplos podríamos tener? Ahí le dejo algunos ejemplos. ¿Qué otra causa ajena a las partes? Se muere el patrón. Eso ya es algo que no lo podemos controlar. Una incapacidad sobrevenida, física o mental. La persona está bien, llega al trabajo y de la nada sufre alguna situación que le hace entrar en una incapacidad. Ahí hay ejemplos. Algo de fuerza mayor, caso fortuito, ¿verdad? Es una causa ajena a las partes. La persona sufrió alguna cuestión como un terremoto, no la encontramos. Esa es una cuestión ajena a las partes, ¿sí? Hubo un terremoto, se cayó el edificio y el trabajador ahora no aparece. No es porque él ya no quiso ir al trabajo, simplemente no está porque la fuerza mayor se lo está impidiendo, como también puede ser para el patrón. La decisión unilateral del empresario. El trabajador falta a sus obligaciones. O sea, el trabajador ya no quiere ir, pues hay un despido justificado. Él está dejando de cumplir con las obligaciones que tiene, pues
hay una forma que el patrono se puede defender, que sería un despido justificado. Él está faltando a sus obligaciones. ¿Qué ejemplos puede tener? Le puse ahí los artículos. La decisión unilateral del trabajador, que hay una causa justa para que él ya no trabaje y por eso ya no va a ir. No hay causa, abandona el trabajo. Entonces, todas estas situaciones van a darse y se da por terminada una relación laboral por decisión judicial. ¿Cuál podría ser esa de la decisión judicial? Pues definitivamente una persona pues está en un proceso y como lo leímos fue declarada culpable y ahora va a pasar 8 años en prisión. Por supuesto que se va a dar por terminada esa relación de trabajo por la decisión judicial. La persona fue declarada culpable y ahora va a estar allá en la cárcel que se le haya designado y va a estar cumpliendo su condena. Ya no va a poder ir al trabajo. Entonces sí se da por terminado porque hay una sentencia que ya lo hace culpable. ¿De acuerdo? Una definición de despido. En el derecho laboral se entiende por despido, la ruptura, una disolución del contrato, esa relación de trabajo se terminó, realizada unilateralmente por el patrono o el empresario. ¿Dónde puedo obtener esa definición? Pues ya la leímos en el artículo 76 de nuestro Código de Trabajo. Vea qué bonito es todo esto. Realmente nuestro Código de Trabajo tiene todas estas situaciones. Y ya solo termino con esto, no se preocupe, hicieron falta como 4 diapositivas, usted tranquilo, la siguiente semana yo empiezo con eso. Cuando los hechos que generan la terminación de la relación laboral es imputable a una de las partes, se puede calificar en si una de las partes tuvo la culpa, estamos ante un despido justificado, estamos ante un despido injustificado, o será que en todo caso estoy ante un despido indirecto. Solo termino con esto. Cuando me van a despedir, tengo que saber en qué despido estoy, porque dependiendo del despido que estoy, es los derechos que voy a pedir. ¿Será que tengo la despido justificado? ¿Será que de verdad yo tengo la culpa para que me despidieran? ¿Será que un despido injustificado yo realmente la culpa en todo caso fue del patrono, no es mía? Un despido indirecto, ¿será que hicieron todas esas cosas para que yo simplemente mejor me fuera de la empresa y a eso le voy a llamar un despido indirecto? Entonces tenemos estas formas de terminar. La siguiente semana continuamos con eso. No veo ninguna manita levantada. Si alguien más tiene que hacer una pregunta, por supuesto me dice. Y si no, pues damos por terminada la clase. Los veo la siguiente semana y pues vamos a continuar. Ahí hacían falta solo entre el gracias y el otro, hacían falta como 2 diapositivas nada más. Pues no veo otra manita levantada, así que damos por terminada la clase. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Muchas doctora. gracias, maestra.